Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter. La clase de hoy es sobre definición del objeto. ¿Por qué es importante la definición del objeto? Es importante porque nos permite establecer las características, las prestaciones del objeto que estamos diseñando. En otras palabras, nos permite saber el concepto del diseño, nos permite saber el propósito que tiene el diseño. La clase pasada vimos el concepto del diseño del smartphone, el teléfono inteligente. Acá hay dos ideas: el teléfono y la computadora en la mano. Ese es el concepto. ¿Cómo lo definimos? Un dispositivo electrónico táctil que nos permite, por intermedio de una interfaz, usar aplicaciones, redes sociales, etc. Pero para definir un objeto, nosotros pasamos por un proceso que empieza en la imaginación. Nosotros nos imaginamos ideas, ¿no? Necesitamos nosotros imaginar ideas, ¿no? Especulamos, soñamos, nos imaginamos el futuro, ¿no? Por ahí se nos prende el foquito, esperando esa idea inspiradora, ¿no? Pero el paso siguiente a imaginar es verbalizar. Pero nos damos cuenta que cuando empezamos a verbalizar, ¿no?, que el lenguaje es muy limitado. ¿Y por qué el lenguaje es limitado? ¿No? Porque con palabras no puedes expresar lo que tú te estás imaginando. Y es ahí que entra la etapa del diseño conceptual. Y el diseño conceptual emplea la expresión gráfica. Aquí uno conoce este gráfico, no sé si se acuerdan. Aquí la vista horizontal, la vista de perfil, ¿no?, y la vista frontal. Y si queremos, por ejemplo, saber cómo es este cilindro, simplemente tendríamos que definir de esta manera, ¿no? Y podemos hacer formas, geometrías muy complejas. Pero nosotros, en esta parte del proceso de definición del objeto, tenemos que regresar a la idea y volver, porque es un proceso cíclico. Y en la etapa siguiente, cuando ya nos planteamos la definición del objeto, es donde nosotros empezamos a darle las características, ¿no?, y toma forma el concepto. Por ejemplo, si nosotros queremos establecer cuál es el propósito o cuál es el concepto de un pisapapel, podríamos decir que su propósito es colocarlo sobre sobre diferentes hojas y impide que se vuelen, que se desordenen. ¿Y cómo lo podríamos definir? Objeto pesado que se coloca sobre la superficie de hojas que impide que se desordene, ¿no? Esa es la definición. Y si quisiéramos nosotros definir el propósito, el concepto del lápiz, podríamos decir que el propósito del lápiz es escribir sobre una superficie de papel. ¿Y cuál es su definición? Objeto lineal con un recubrimiento de madera, que en el interior tiene una vara de grafito o de material sintético que es ergonómicamente
se contrapone contra el pulgar y el índice para poder escribir. Esa es su definición. Si queremos definir el martillo, ¿qué podríamos decir? Bueno, primero tendríamos que empezar por su propósito, ¿no? El propósito del martillo, ¿cuál es? Es golpear sobre un clavo e introducirlo en dos superficies para unir dos tablas, dos maderas. ¿Y cuál es su definición del martillo? La definición del martillo podríamos decir que es un brazo largo de madera, ¿no? Ergonómicamente adaptada para que se pueda asir, se pueda agarrar, con un extremo en forma de T, ¿no? Que es de metal sólido, que permite y dota de las características para poder ser golpeado, ¿no? Eso es la definición. Si quisiéramos definir un peine, tendríamos que empezar por su propósito, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Su propósito es desenredar el pelo del cabello, alisarlo. Y si quisiéramos definirlo, bueno, es una superficie plana que tiene dientes alineados perpendicularmente y tiene un mango que permite que nosotros lo cojamos y lo usemos para poder peinarnos. Esa es la definición. También podríamos finalmente definir este perforador. Pero para definir este perforador tendríamos que establecer cuál es su propósito. ¿Su propósito cuál es? Fácil. Hacer huecos a las hojas para poder unirlas a través de un faster o juntarlas a través de otro mecanismo. Ese es el propósito, perforar, para poder unir. Pero ¿cuál es la definición del perforador? Una pieza metálica que consta de dos partes, una parte superior y una parte inferior, con dos varas metálicas que hacen las veces de troqueles, ¿no? Que son como que están distanciadas equidistantemente, y tiene esta superficie que es una suerte de depósito de todos lo que resta, ¿no? Lo que sobra de la perforación. Esa es la definición. Entonces, queda claro que para nosotros establecer la definición de un objeto, tenemos que saber muy claro cuál es su propósito, y sabiendo el propósito, sabiendo el concepto, podemos definir el objeto. Y como ya lo dijimos en la clase pasada, un objeto es bueno cuando cumple con su definición. Este lápiz es bueno porque sirve para escribir. Si no escribe, no sirve. Este perforador es bueno cuando cumple con su definición. Si no perfora, es malo. Este martillo, si no es capaz de clavar, se rompe, ¿no? Es malo, porque no cumple con su definición. Entonces, un objeto es bueno cuando cumple con su definición. Definición del objeto. Muchas gracias.